Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a una especie en extinción hace unos años, pero al parecer todas las marcas se están animando poco a poco a traer aquí a España y Europa este tipo de modelos, las pick-up. Un modelo que funciona muy bien para el tema industrial, para el tema de ganadería, para el tema, vamos, de trabajo puro y duro, pero cada vez más las marcas quieren ofrecer algunos modelos con cierto ánimo de poder disfrutar en tiempos de ocio y aventura. En el caso de hoy tenemos y damos la bienvenida a la marca Maxus con este T60 Max, un pickup diésel biturbo de 215 caballos con una caja automática de 8 velocidades, un equipamiento muy interesante y con una capacidad de carga de 1 tonelada. Esto gracias al sistema de suspensión tipo ballestas que lleva en el eje posterior. Además lleva tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero. Todo pinta muy bien para un pickup diésel con etiqueta C, con unas características bastante interesantes y un equipamiento muy bueno. ¿Y cuál es su precio? Pues está alrededor de los 40.000 euros. Vamos a conocerlo más a fondo en el vídeo de hoy, dentro de intro, y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí tenemos este Maxus T60 Max, un pickup diésel, como os he dicho antes, y en este color blanco, con todos estos añadidos en plástico negro mate, pero también con algún negro brillo, sobre todo en el carenado. Destaca muchísimo todas sus formas y todo lo que es los aspectos más todoterreno de este pickup. Vamos a empezar por el frontal. Aquí vemos esa gran parrilla, ese gran carenado principal con las letras Maxus muy dominantes en la parte alta, con cierto aire en esa parte de la firma lumínica totalmente en LED, que le da cierto aire, por ejemplo, al Corolla Cross. Eso os pondré aquí unas imágenes, pero olvidándonos de esta zona, ¿vale? Simplemente lo que es la parte de arriba, que sería la óptica principal del Corolla Cross. Y en la parte baja sí que tenemos la óptica principal, también en LED, y que le da ese aspecto tan característico de este tipo de coches para ser robustos, ¿no? Y en la parte delantera vemos esta parte más enfatizada con este diseño para darle un poco más de empaque. Tenemos sensores delanteros y la matrícula sí que va bastante baja para tenerla allí ubicada, pero el radar va justo aquí en esta zona central. Todo este carenado va en negro brillo, un capó bastante plano con unas aristas en la parte más exteriores, con cierta línea también más planas. En la parte lateral pues encontramos un coche, un pickup que supera los 5 metros de largo. Tenemos 2,17 milímetros de altura libre al suelo. En este caso llevamos este pequeño escalón para podernos subir mejor al coche, pero esto también limitará un poco lo que es el ángulo ventral en términos off-road. Vemos estas llantas en este modelo que van en negro brillo y son de tamaño 18 pulgadas y montan unas gomas 265/60 de perfil. Aquí, bueno, un detalle que lo lleva bastantes modelos a día de hoy, que nos marca allí la motorización biturbo en rojo. Vemos aquí el espejo también en negro brillo con los intermitentes allí integrados, más negro brillo en las manetas con acceso a manos libres desde la puerta del conductor, y esta parte de la talonera baja de las puertas también en negro brillo. No hay cromos, vemos también que no hay cristales oscurecidos y todo este formato de ventana para ambas puertas de ambos lados, ¿no? Más protecciones en los pasos de rueda, bastante bien marcados, que incluso aquí donde la tapa del repostaje también hace función, también le lleva la continuidad de esta protección y le queda bastante bien. Y bueno, aquí ya encontramos la parte trasera de la caja con este elemento, esta especie de alerón que permite mejorar la aerodinámica
en cuanto baja todo esto. Bueno, ayuda también un poco la parte estética, pero sobre todo la aerodinámica, para que el cajón no nos haga demasiado efecto, ¿no? Ahí vemos la tercera luz de freno, el cristal, no hay limpialuneta por supuesto, eso normal en este tipo de coches, y la saga, una saga donde llevamos pilotos también con bombillas mixtas, también halógena y LED. Ahí vemos la firma SAIC Motor, que es del grupo SAIC de esta marca Maxus. Ahí vemos marcado en esta parte de protección T60 Max. Ahí vemos el T60 y por supuesto estos paragolpes que tienen cierto nivel de detalle y negro brillo, que eso bueno pasará a factura un poco cuando lo llevemos al máximo de trabajo, y llevamos estas pequeñas entradas que nos va a permitir podernos subir con mejor facilidad a la parte de la carga. Vemos también aquí la cámara marcha atrás como va incorporada en esta zona alta de la que es la maneta para abrir el portón, y bueno, echamos un vistazo a lo que es la caja, vale, y por supuesto si abrimos aquí la caja se nos baja poco a poco gracias a que tenemos este brazo que nos permite tener un poco esta tapa sin caída libre, ¿no? Ahí vemos toda esta capacidad, 1 tonelada de carga, y subimos, cerramos, ahí vemos ganchos y bueno, aquí podéis ver todo lo que es el exterior de este coche. ¿Os gusta este pickup? ¿Qué opináis? Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos a ver las plazas traseras. Tenemos aquí este asidero en el pilar B. Entramos, yo mido 1,77 y no he tenido que agacharme ni nada. Y bueno, tenemos buen ajuste, no se siente chapa, buena ventana, alguna chapa a la vista aquí en esta zona, pero no demasiada. Y bueno, tenemos calidades aquí en esta zona, plástico duro, este asidero en símil plata y todo con esta polipiel con pespuntes en rojo, y aquí también algo más mullido para lo que es el codo, elevalonas eléctricos y una bandeja en ambas puertas para objetos o botellas pequeñas. Aquí llevamos bolsillos y puedo extender algo más las piernas. En esta unidad llevamos alfombrillas en goma, lo cual facilita la limpieza de este interior, y aquí tenemos la doble salida de clima sin regulación de temperatura, pero al menos hay clima para esta zona, y un conector USB-A de 5 voltios en esta zona con una pequeña bandeja, así que hay conectividad y climatización. Tenemos buena altura. Vamos a ajustar aquí un poco el reposacabezas, tengo 4 dedos de separación al techo, la espalda va algo recta, pero no tanto como en otros modelos, sobre todo de generaciones ya de 5 o 10 años atrás, que íbamos demasiado rectos. Aquí vamos con una posición bastante correcta, aquí un poco más elevada en esta parte, pero puedo ir con relativa comodidad. En la zona central llevamos este reposabrazos que nos va más cómodo con 2 portabebidas, y veremos qué tal va la plaza central. Pues la plaza central cómoda, mullida en esta zona, el respaldo un poco más duro, pero no tan duro como en otros modelos, y aquí casi 2 dedos de separación según cómo llevemos este asiento. Puedo juntar algo las piernas, no voy en una posición súper cómoda, pero puedo ir apañado en esta zona con 3 adultos de mi contextura sin mayor problema. Anclajes Isofix tenemos aquí en las banquetas laterales, con lo cual ya está servido incluso para las familias. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, me subo aquí, no tengo asidero en esta parte, con lo cual es un poco más incómodo, me tengo que ayudar del volante y ya estoy dentro. Cerramos, buen ajuste igual que en las puertas traseras. Aquí el mullido de la puerta un poco más gomoso, así que se agradece. Mismos materiales intermedios, negro brillos, toda la zona de levalunas aquí, y abrir y cerrar puertas. Vamos a encender el coche porque hace muchísimo calor ahora mismo. Estamos con una ola de calor de septiembre impresionante. Así que bueno, ya podréis oír un poco el motor en ralenti también, y cómo nos va refrescando este clima, porque estamos ahora mismo a 36 grados y son las 11 de la mañana, señores. Así que imaginaros que es un calor, estamos en pleno septiembre, imaginaros. Así que disculpad si entra algo de ruido. Y bueno, encontramos un entorno bastante
moderno entre estas pantallas que van aquí expuestas y las calidades generales, así como en el formato, pero sin renunciar a un carácter robusto y de todo terreno. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar por la tecnología. Vemos este cuadro de instrumentos que está aquí expuesto, que lo podéis ver aquí con las indicaciones de los asientos, los cinturones, la puerta abierta, lo que es el cuenta revoluciones en este caso, y la velocidad que vamos en granada. Aquí tenemos la parte multimedia, que podremos ir accediendo a ordenadores de a bordo y alguna que otra información que nos ofrezca aquí en el coche. Vemos aquí la hora, grados exteriores, el kilometraje total y en el modo normal, que ahí vamos cambiando si vamos a la pantalla principal. Aquí la pantalla principal la tenemos en este formato también, que podremos ir eligiendo, por ejemplo, aquí los modos de conducción. Aquí en preferencias tenemos normal, eco y sport. Se nos va cambiando así: eco, normal y sport. ¿Vale? Tenemos también dirección asistida, estándar o deportiva y más asistentes disponibles: asistente de carril, automóvil, controlar lo que es la parte del asiento. Tenemos calefacción en los asientos delanteros, luces automáticas, seguridad, la conectividad también, sonido, visualización, reinicio de sistema y acuerdos de privacidad. Tenemos la cámara 360, que viene muy bien sobre todo para temas off-road, que nos permite tener visualización, y ya podéis ver ahí un poco la calidad de esta cámara, ¿vale? Aquí vamos a esta parte y aquí tenemos el 360 activo, ¿vale? Aquí más partes de teléfono, multimedia, el home, que nos permite ver toda esta parte, y accesos rápidos, ¿vale? Aquí todas las aplicaciones disponibles, tenemos Android Auto y Apple CarPlay, y aquí el poder cerrar las aplicaciones que tengamos abiertas, ¿vale? Toda esta zona comparte rápida táctil para subir y bajar la temperatura, modo automático, el home. También tenemos el warning y el flujo de aire. Aquí tenemos los desempañantes, esta doble salida de aire. Aquí el selector de 4x4, tenemos bloqueador de diferencial trasero, el 4H, 4 low automático y el 2H. Tenemos por supuesto también aquí el freno electrónico, una bandeja de carga inductiva, y aquí esta zona que podremos cerrar. Tenemos un buen acabado, y abrir doble zona para botellas, aquí más pequeño para guardar por ejemplo el mando, y en la zona baja que podremos desplazar si queremos esto para acceder al puerto USB A, USB C y un conector 12 voltios. Aquí otra guantera donde podremos guardar cosillas y todo bastante bien. Aquí una guantera con llave para documentación y los asientos que podéis ver aquí en esta zona. En la zona alta llevamos iluminación y un portagafas bastante útil. Aquí tenemos espejo y en la zona del copiloto espejo pero sin luz, ¿vale? Tenemos espejo fotocromático automático y todo este detalle. Llevamos levas aquí en el volante, toda esta zona va en negro brillo del volante, la marca Maxus aquí, zona de parte lo que es para la asistencia y control de carril, todo lo que es el control de velocidad, todo expuesto aquí, y toda la parte multimedia en esta zona, e incluso con calefacción para el volante. Un volante bastante bonito, con buen tacto, me gusta cómo está acabado, y un volante bastante bien rematado. Toda esta zona, como veis, tenemos este efecto de empuñadura que le da robustez a este interior. Así que nada, ya lo tenemos encendido, no le demos más vueltas. Vamos a ver qué tal va este Maxus T60 Max en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, tenemos regulación eléctrica de asiento, así que podremos encontrar nuestra posición ideal, pero además tenemos regulación de altura del volante, más no de profundidad, ¿vale? Aquí ya estamos en un buen nivel, tenemos la palanca de cambio justo aquí,
y limpias y luces automáticas en este lado izquierdo. Comenzamos nuestra parte todoterreno, bueno, fuera de asfalto mejor dicho, porque luego os ofendéis demasiado muchas veces y queráis que no sé, que rompamos los coches en 4x4, pero hacemos las pruebas del uso normal que le vas a dar, y obviamente habrá usos intensivos, ¿no?, de estos coches, sobre todo de carga, pero nosotros hacemos lo que buenamente podemos durante estos 7 días para traerle nuestras sensaciones. Ahora mismo vamos en modo automático del 4x4, es un coche motor diésel, 2 litros, que ofrece 215 caballos, motor biturbo. Ahí vemos en un giro bastante cortito, tiene buen giro, el coche mide más de 5 metros. Tenemos una altura de 217 milímetros de altura al suelo y 250 milímetros de vadeo. Un detalle o un dato bastante interesante para estos coches. Tenemos unos buenos ángulos de entrada, de salida y ventral, que está un poco dominado por este pequeño escalón que nos permite facilitar el uso diario de subirnos sin problemas a este coche. Pero si tu objetivo es darle mucha caña a este coche, sobre todo usando el ángulo ventral en zonas complicadas de subidas, pues yo creo que lo mejor es desinstalarla, pero quitándonos ese nivel de confort al subir y bajarnos del coche. Un coche que tiene una suspensión con ballestas en el eje trasero que nos permite entre 1050 y 1150 kilos de carga y hasta 3500 de remolque. Un coche que a nivel de datos son buenos para el uso de carga y uso industrial, pero yo sinceramente, si estás buscando un coche con algún punto de salir de aventura o de ocio, pues te lo podrás permitir sin ningún problema, teniendo en cuenta de que el uso de autovías sea menor, yo diría del 50%, porque si vas a usarlo en mucha carretera, las ballestas te harán pasar malos momentos, sobre todo por ese nivel de confort, ¿no? No es una pickup que sea confortable 100% para hacer largos viajes, sobre todo en asfalto. Y aquí en este terreno, donde hay mucha imperfección, es donde notamos que la suspensión absorbe muy bien, que incluso puedo ir hablando y no voy hablando con tarareo, ¿no?, que haría una suspensión común. Esto es una suspensión de carga. Ya pasamos por zona más rocosa y el coche tiene excelente comportamiento. Una frenada correcta, sin mayor problema. Ahora mismo vamos en modo normal, luego lo pondremos en modo Sport cuando pisemos asfalto, pero es lo que quería conversar con vosotros, ¿no?, de este comportamiento que tenemos sobre terreno no asfaltado y alguna que otra complicación. A día de hoy, los trayectos que hemos realizado no han sido para nada complicados. Incluso un coche sin tracción en este tramo que voy pasando podría pasar, pero con la respectiva desajuste que le vas a hacer, porque hay mucha zona rocosa y esto al final desajusta los coches comunes. Pero vamos a pasar ahora por una parte donde sí hay una pendiente que tiene algo de roca, algo más de complicación, y ahí es donde el coche te puede, resentir un poco, ¿no?, de ese carácter más todoterreno, ¿no? Lo que es la ergonomía del coche, correcta, tenemos buena disposición de las pantallas, que incluso puedo ir hablando y no voy hablando con tarareo. Y ahora sí que vamos a entrar en la zona de mayor complicación, que hay una pequeña bajada. Vamos a seleccionar el 4H
¿vale? Y vamos a elegir también en la configuración asistente, luces largas, asistente de conducción, preferencias de la conducción, descenso pronunciado, para que tengamos el control de descenso activo. Ya está activo, no voy pisando freno. Es una pequeña bajada simplemente para mostrarles cómo se comporta. Y muy bien, la verdad. Muy bien. Buen control de descenso, baja a buena velocidad, sin mayor problema. Tenemos aún activo, hemos pasado a 4H, no sé si lo mencioné, pero pasamos a 4H para este apartado. Tenemos la función de marcha atrás. Gracias a estas cámaras nos permite tener buena visión. Y ahora vamos a hacer esta misma bajada, pero subiéndola. Vamos a ver. Ya estamos. Vamos a pasar nuevamente a 4H. Lo había puesto en auto para dar marcha atrás. Vamos a subir. Hay una pequeña zanja con piedra suelta. Y sin problemas, compañeros. Además, se siente muy lineal ese motor de cómo va subiendo. Y como os digo, esta suspensión suele ser más incómoda en asfalto, pero en este hábitat va estupendo. Bueno, ya estamos sobre el asfalto. Pasamos al modo Sport y exactamente lo mismo. Hay una ligera diferencia en la respuesta del acelerador, pero ya os digo que tampoco esperéis un comportamiento deportivo porque no es la idea. Pero sí que estos 500 Nm par se dosifican de una manera menos tractor, sino más en función de coche, ¿no? No hay ni ajustes de suspensión, la dirección va por libre, porque tiene eso, modo estándar o modo deportivo, siempre lo llevo en modo deportivo, y sí que tenemos una dirección un poco más durilla, pero es asistida, aunque notamos levemente el eje aquí en nuestras manos. Ahora mismo detecta la corrección de carril, tiene un sonido tenue, pero nos va corrigiendo. Ahora mismo voy por una carretera que inevitablemente, sí o sí, o piso una de las líneas o no, o sea, es que es inevitable debido al gran tamaño de este coche, así que va corrigiendo en ese sentido. Tenemos las levas que nos permite hacer un uso más ad hoc, o sea, un uso más personalizado de las marchas. Son 8 relaciones, 8 velocidades en esta caja de cambio, que ofrece el par en unos 3500 vueltas aproximadamente. Tenemos 73 litros de depósito diésel y 13 litros de AdBlue. Sí, lleva AdBlue y además lleva un sistema desde la pantalla que podremos elegir la regeneración cuando obviamente nos indica el coche que hace falta una regeneración del filtro de partículas, poder seleccionarlo y seguir las instrucciones para esta regeneración desde el sistema, del propio sistema del coche. Si esta regeneración durante varios intentos continúa siendo fallida, lo lamento, pero tendrás que ir a tu concesionario. El comportamiento en asfalto es correcto, quitando lo que ya os he dicho antes en la parte fuera del asfalto, que la suspensión suele botar algo, sobre todo si no llevamos carga, porque estas ballestas están puestas para soportar carga, y eso obviamente si llevamos carga ya la suspensión se vuelve un poco más dócil, más durilla, y podemos no tener esa rigidez. Sin embargo, aquí notamos que la rigidez no va solo en la suspensión, sino en estos asientos, unos asientos que son tapizados en polipiel,
y que nos hacen ir un poco más durillo, no es unos asientos confortables. Cuando estamos fuera del asfalto, yo creo que nos vamos tan desajustados que hasta esto se convierte en confort, pero ya cuando vamos en pavimento muy bien asfaltado, como es este caso en esta carretera que está recién asfaltada, pues ahí notamos las durezas de un coche, ¿no? Pero la dirección corresponde a un coche de su tamaño e incluso se hace una conducción ligera. Obviamente cuando estamos en ciudad o en entornos urbanos es un coche que se siente fuera de su hábitat, sobre todo para aparcar y todo, aunque con los sensores y las cámaras nos facilita un poco el trabajo, pero es un coche que aunque lo lleves en modo Sport, notamos que tiene que ir subiendo de vueltas para ofrecer esos 215 caballos a 500 Nm par. Motor 4 cilindros en línea con sistema biturbo para ofrecer toda esta potencia, ¿no? Y bueno, hablamos de consumos, sí, hablemos de consumos. Estamos ahora mismo en unos consumos, os digo, un consumo parcial de 9,2, ¿vale? Pero tenemos un odómetro que ya viene del coche. Nosotros hemos hecho unos 600 kilómetros en estos 7 días y está marcando 8,6, así que estamos en esa horquilla de 8,5 a 9,2 de consumo. ¿Podemos subirlo? Por supuesto que sí, si es un consumo, un uso meramente todoterreno, dando mucha caña y sobre todo con carga, seguramente pasemos de los 10 litros sin mayor problema. Pero tampoco esperemos bajar a los 5 litros con este coche, porque va a ser una tarea muy complicada, porque su peso, sus aerodinámicas no lo van a permitir, al menos de manera fácil. Así que es un coche muy recomendado, un coche que os digo que pongáis en la lista si estáis buscando este tipo de coche. Hemos probado, mi compañero Alejandro Murillo, el Isuzu N60, que también tendréis la prueba por aquí, que sería el candidato a rivalizar directamente con este modelo, porque tanto el Toyota Hilux y el Ford Ranger yo creo que están un escalón por encima. También tenemos pendiente traer el Volkswagen Amarok, que no sé bien hasta no probarlo en qué situación encajarle, pero seguramente estará también con los dos modelos de Toyota y Ford que os he comentado antes, pero este yo creo que sí rivaliza con el Isuzu perfectamente. Isuzu, que es un pickup también muy conocido en el sector industrial, que seguramente estás en la duda si pasarte o continuar con tu Isuzu o irte a un modelo como el Maxus. También en breve traeremos el modelo de Foton, otra alternativa que ya ha llegado a España y que puede ser una buena opción de segmento pickup. Así que nada, ya nos detenemos y os cuento mis conclusiones. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este gran pickup de Maxus, un T60 Max que me ha dejado muy buenas sensaciones, sobre todo como alternativa a día de hoy para pickups diésel biturbo. 215 caballos que tienen un buen comportamiento, sobre todo un buen par para lo que es la carga. Un coche destinado sobre todo para la carga, porque si estás pensando tenerlo para aventura y ocio, quizás la suspensión tipo ballestas te haga un poco más incómodo para el uso del día a día. No tiene mayor sentido usar este coche por autovía, por carretera asfaltada el 90% del tiempo, porque le vas a terminar cogiendo manía por su suspensión, pero es una suspensión enfocada para la carga, así que si vas a tener trabajo duro y carga con este coche es muy recomendado. En este caso todo el diseño que habéis visto está bastante bien adaptado a lo que está ofreciendo las marcas a día de hoy en este segmento, y aquí Maxus te quiere dar una buena calidad y un buen equipamiento en el interior a un coste bastante contenido. Estamos hablando de 40.000 euros aproximadamente de precio de compra aquí en España, un precio que le veo bastante bien para todo lo que ofrece este coche y en su segmento. Rivales, pues tenemos muchos de cuál hablar. Entre ellos tenemos el Toyota Hilux, un Toyota que bueno,
es más que incombustible a nivel de experiencia y de detalle, es un coche más que conocido, pero también tenemos el Ford Ranger, que también ahora incluso ofrece versiones híbridas enchufables, pero que todos estos dos modelos ofrecen una amplia variedad de versiones y acabados, pero a un coste superior. Así que si estás buscando un poco de ahorro, tendríamos que ver este Maxus. Recordar que también está el Isuzu, que lo hemos probado hace muy poco, que es una buena alternativa, así que si estás barajando opciones, te recomiendo ver todas estas alternativas y ver cuál te encaja más. Pero aquí en el Maxus me parece una buena alternativa para probar y tenerlo en la lista de la compra. Así que nada. Agradecemos a Maxus España la sesión de este T60 Max y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto no olvidéis también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.